de estudio, cómo obtuvieron su muestra, qué variables están estudiando en esa investigación, de qué tipo son, en qué escala están estas variables, qué parámetros han estimado y con qué estadísticos han hecho esas estimaciones a esos parámetros. Entonces, todos estos términos que aparecen generalmente en la investigación, el investigador tiene que entenderlos conceptualmente, qué significan cada uno de estos términos. Ese es el objetivo de esta primera sesión de aprendizaje, ¿ya? Reconocer los términos que se utilizan en la investigación, ¿ya? Cuando yo me refiero a los términos, me refiero a los términos estándares, ¿ya? Bien, en la teoría vamos a precisar con mayor exactitud estas definiciones, ¿no? Que es una unidad de análisis, población, muestra, etcétera, etcétera. Pero para fines de desarrollar, voy a explicarles el primer ejercicio, desarrollan los ejercicios que siguen. Para fines de este primer ejercicio voy a indicarles rápidamente qué significa cada uno de estos términos. Cuando nosotros nos referimos a la unidad de análisis, nos estamos refiriendo al elemento a quién estamos estudiando en la investigación, de quién estamos obteniendo su información. Esa es la unidad de análisis. Si ustedes observan aquí en este enunciado, estamos estudiando, o en otras palabras, estamos midiendo la obesidad mórbida en los estudiantes de la Facultad de Medicina. Entonces, como en este caso estamos nosotros estudiando a un estudiante de la Facultad de Medicina, esa es nuestra unidad de análisis, ¿no? Porque la información que vamos a obtener de la obesidad mórbida es de cada estudiante de la Facultad de Medicina en el año académico 2022. Entonces, la unidad de análisis, o sea, ustedes van a llenar estos casilleros que están aquí, van a llenar estos casilleros. Entonces, unidad de análisis, acá dirían un estudiante de la Facultad de Medicina en el año académico 2022. Esa sería la unidad de análisis. La población de estudio se define como el conjunto de unidades de análisis. Por eso que primeramente definimos la unidad de análisis. Todas estas unidades de análisis van a conformar la población de estudio. Entonces, en este caso, la población de estudio estaría constituido por todos los estudiantes de la Facultad de Medicina en el año académico 2022. Esa sería la población, ¿no? Eso es lo que van a colocar ustedes aquí. Población de estudio, todos los estudiantes de la Facultad de Medicina en el año académico 2022, que es un total de 4.500 estudiantes, ¿no? Cuando nos vamos a referir a la muestra, simplemente la muestra la definimos como parte de la población, es un subconjunto de la población. Pero acá en este caso hay que exigir de que la muestra no debe ser cualquier parte de la población, sino debe ser una muestra representativa y adecuada. O sea, debe ser una parte de la población, pero que lo represente a la población. En este caso del ejercicio me están diciendo que la muestra la conforman 350 estudiantes. Pues eso colocaríamos acá donde dice muestra, ¿no? Muestra 350 estudiantes obtenidos de la población. Con respecto a la variable de estudio,
En la definición de una variable simplemente se dice de que una variable es una característica de la unidad de análisis. Es una característica que se observa o se mide en la unidad de análisis. Por ejemplo, si en este caso un estudiante de la Facultad de Medicina conforma nuestra unidad de análisis, en ese estudiante, ¿qué estamos viendo? Si presenta o no presenta obesidad mórbida. Entonces, esa sería la variable. Presencia de obesidad mórbida. Las respuestas a esta variable sería si presenta, no presenta obesidad mórbida. Entonces, la variable presencia de obesidad mórbida tendría dos categorías. Si presenta, no presenta, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, el tipo de variable es de tipo cualitativo, ¿no? Cuando nosotros estamos registrando a la variable presencia de obesidad mórbida como si presenta, no presenta, ese es cualitativo. Por eso que la variable sería de tipo cualitativo. Y como esas categorías presenta, no presenta, no guardan un orden, entonces su escala de medición sería nominal. Entonces aquí en este espacio en blanco, donde dice tipo y escala, colocarían tipo cualitativa, escala de medición nominal. Ahora, si la obesidad mórbida, miren, si la obesidad mórbida lo categorizan ya no como presenta, no presenta, sino como obesidad mórbida baja, obesidad mórbida moderada, obesidad severa. Vamos a suponer que ahora sí lo categorizan a la variable presencia de obesidad mórbida. Seguirá siendo de tipo cualitativo, pero ya la escala de medición es escala ordinal, porque las categorías ya en este caso están en un orden específico. Cuando decimos baja, moderada, alta, por ejemplo, ¿no? Ya esas categorías ya están guardando un orden. Por eso que su escala sería escala ordinal, ¿no? Bien, con respecto a estos términos de parámetro y estadístico, un parámetro es una medida que va a representar a toda la población de estudio. En cambio, el estadístico es una medida que va a representar a la muestra. O sea, todas las medidas que calculemos en esta muestra de 350 estudiantes van a conformar o simplemente se van a denotar como estadísticos. Y todas las medidas que calculemos en los 4.500 estudiantes van a ser parámetros. ¿Ya? Van a ser parámetros. Por ejemplo, vamos a suponer, miren, vamos a suponer de que en esta muestra de 350 estudiantes, vamos a suponer 50 de ellos presentan obesidad mórbida. Entonces, ¿cómo calcularía la proporción de estudiantes que presentan obesidad mórbida? Simplemente tendría que dividir los que tienen, que sería 50, entre el total, que sería 350. Entonces, cuando nosotros dividimos 50 entre 350, aproximadamente sale 0.14. Eso me estaría indicando la proporción de estudiantes que presentan obesidad mórbida en la muestra. Y por lo tanto, estaríamos hablando de un estadístico. ¿Ya? Estaríamos hablando de un estadístico. Ahora, pasémonos ahora a la población.
vamos a suponer de que en estos 4.500 estudiantes siempre tienen obesidad mórbida. Entonces, ¿cómo calcularíamos la proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la población? Hay que dividir 100 entre 4.500. Al dividir 100 entre 4.500 me sale 0.45. Eso quiere decir de que la proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la población es de 0.45, que lo podríamos interpretar en porcentaje, ¿no? Podríamos decir de que la proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la población es aproximadamente del 45%, ¿no? También podríamos expresarlo así, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este primer enunciado. ¿Quedó comprendido, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir en la parte que dijo de 100 entre 4.500? Ya. Para poder entender cómo se calcula un parámetro, nosotros estamos definiendo de que un parámetro es una medida que se relaciona con la población de estudio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, con este total poblacional, yo sé que en la Facultad de Medicina hay una población de 4.500 estudiantes. Si comenzamos a hacer un diagnóstico a cada uno de estos estudiantes, con los 4.500 estudiantes, vamos a suponer que encontramos de que 100 de los estudiantes tienen obesidad mórbida. 100. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la proporción de estudiantes que presentan obesidad mórbida en la población, tendría que dividir 100 entre 4.500. Entonces, cuando dividimos 100 entre 4.500, me sale aproximadamente de 0.45. Entonces, ya podemos decir de que la proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la Facultad de Medicina es de 0.45. O simplemente diríamos es del 45%. Ese 45% es un parámetro. Ahora, si nosotros calculamos la proporción, pero con los elementos de la muestra, vamos a suponer que en estos 350 de la muestra, 50 presentan obesidad mórbida. Entonces, la proporción lo sacaría dividiendo 50 entre 350. Y eso es aproximadamente de 0.14. Entonces, diríamos, la proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la muestra es de 0.14. O simplemente diríamos es el 14%. No sé si ha quedado claro su pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Y es cierto, miren, pero sí podríamos definirla, ¿ya? O sea, sí podemos definirla aquí donde dice parámetro, simplemente podríamos definirlo aquí donde dice parámetro, podríamos decir proporción de estudiantes con obesidad mórbida en la población. Y aquí, donde se refiere a estadístico, podríamos decir proporción de estudiantes que presentan obesidad. Doctor, disculpe, no se le escucha bien. Oh, es mi internet, creo.
Ujú.
Chicos, ¿hay algún encargado de la sección? Ay, Dios. Siempre mantenga distancia. Eso mismo.
Estimados estudiantes, disculpen, he tenido una interrupción con el internet, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, gracias por esperarme. Tenía un problema aquí con internet, ¿ya? Justo voy a compartir lo que me estaba comentando. Y así pueden ver ahí, sí pueden ver ahí la guía, ¿no? Sí, doctor. Ya, miren, con respecto a la pregunta 3 y 4, ya se refiere a este enunciado que aparecen aquí. Este enunciado ya tiene que ver con la clasificación de variables ya. Ahí la teoría, ustedes habrán podido notar que la clasificación de las variables se ha hecho en tres formas, ¿no? Por su naturaleza, por su escala de medición y por su interrelación, ¿ya? Entonces, esta pregunta 3 y 4 va a estar en función a este enunciado que está en la parte superior. En la pregunta 5, miren la pregunta 5, aquí también para que ustedes marquen una alternativa, también está en función a cómo se clasifica una variable de acuerdo a su escala de medición, para que ustedes colocan cuál es la alternativa correcta. La pregunta siguiente, miren, la pregunta siguiente, la 6 y la 7 tiene que ver con este enunciado de acá, ¿no? Más bien en la pregunta, miren, la pregunta 8 ya tiene que ver con la clasificación de variables, ¿no? Con la clasificación de variables. ¿Sí me están escuchando normal? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, correcto, muy bien. Entonces, en la pregunta 8 se está dando varios enunciados ahí para que ustedes hagan la clasificación de esas variables. En primer lugar, acá tienen que ver cuál de estos enunciados realmente son variables, ¿ya? La definición de una variable, miren, la definición de una variable hemos dicho que es una característica medible y observable. Medible y observable. Cuando nosotros medimos, generalmente utilizamos un instrumento de medición. Y generalmente en variables cualitativas, generalmente ahí no se utiliza instrumento de medición, sino simplemente se observa, ¿no? Se observa y se registra pues el valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el sexo del estudiante, por ejemplo. Ahí no vamos a utilizar ningún instrumento de medición, simplemente observamos al estudiante y registramos si es masculino o es femenino, ¿no? Miren, con respecto a este enunciado de la parte B, cuando hablan del DNI, número de DNI, si bien es cierto el DNI es un número que va variando de individuo a individuo, pero con estos números simplemente nosotros no podemos hacer ningún análisis estadístico. El número de DNI simplemente me permite para registrar al individuo, para identificarlo nada más al individuo, pero no nos permite hacer ningún proceso estadístico. Entonces, este enunciado de la parte B simplemente no sería una variable de estudio, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de gasto en alimentación de un estudiante, ese sí es una variable de estudio porque un estudiante podría tener 500 soles de gasto en alimentos, otro estudiante podría tener 300, otro estudiante podría tener 400, entonces va variando de individuo a individuo. Además, con esos valores nosotros podemos calcular medidas estadísticas, ¿no? Podemos calcular, por ejemplo, cuál es el gasto promedio en alimentación que tiene el estudiante, ¿no? Entonces, de eso consiste aquí esta pregunta. Hacer una clasificación de las variables estadísticas. Para que tengan un orden en esta clasificación, ¿no? Para que tengan un orden en esta clasificación, ustedes pueden ordenar
ustedes pueden ordenarlo de esta manera, ¿no? Ustedes pueden ordenarlo de esta manera, miren. Acá pueden ver el Word, ¿no? Colocan ustedes clasificación de variables. Aquí colocan ustedes variable. Y hacen la clasificación solamente de acuerdo a su naturaleza y hacen su clasificación de acuerdo a su escala de medición, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer, colocan un número de emergencias, ¿no? Un número de emergencias. De acuerdo a su naturaleza, es una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Y es discreta porque solamente toma valores enteros. Mm, Ahora, si esa variable cuantitativa puede tomar cualquier valor, como el peso, por ejemplo, la estatura, ahí sí son variables cuantitativas continuas, ¿ya? Ahora, con respecto a su escala de medición, ahí en la teoría ustedes van a encontrar de que una variable cuantitativa puede estar en escala de razón o de intervalo. ¿Cuándo decimos que una variable cuantitativa está en escala de razón? Cuando está relacionado con el cero absoluto, ¿no? Y el cero absoluto simplemente me indica ausencia total de medición. Por ejemplo, cuando hablamos de cero de emergencias, cero número de emergencias en el hospital Casimiro Ulloa, simplemente ese cero me estaría indicando ausencia total de medición. Y por lo tanto, el número de emergencias estaría en escala de razón, ¿no? Porque la escala de razón se asocia con el cero absoluto. En cambio, si estamos hablando de la temperatura, por ejemplo, la temperatura 0 grados centígrados no indica ausencia total de temperatura. Entonces, ese cero sería cero relativo. Entonces, por lo tanto, la escala asociada a la temperatura simplemente sería escala de intervalo, ¿ya? O sea, la escala de intervalo se asocia a variables cuantitativas que están relacionadas con el cero relativo y la escala de razón se asocia con variables cuantitativas que se relacionan con el cero absoluto, ¿ya? Entonces, esa es la manera, cómo pueden hacer esa clasificación para la pregunta 8, ¿no? Para que tengan un orden más que todo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Eso se hace en tablas, ¿no, doctor? Y es que lo hacen en una tablita, ¿no? Hacen una tablita en Word y en esta primera columna de la tabla colocan el nombre de la variable. En la segunda columna colocan ustedes cómo se clasifica de acuerdo a su naturaleza. Y en la tercera columna colocan cómo se clasifica la variable de acuerdo a su escala de medición, ¿ya? Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las preguntas de la guía? A ver, déjame tomar lista, a ver, antes de terminar el seminario. Katy, Stephanie. Presente, doctor. Ingrid. Presente, Mendoza. doctor. Presente. Ya. Ailton Lewis Castro. Presente, doctor. Sofía Morales. Presente, doctor. Fátima Karina. Presente, doctor. Diego Olivera. Presente, doctor. Ya. Cristi Paola Pulcón. Presente, doctor. Picón, perdón. Presente. Ya. John Williams. Presente, doctor. Doris Gamboa. Presente, doctor. Daliska Sandoval. Presente, doctor. Buenos días. Ya. A alguien que no le he llamado, por favor, ¿me podría dar su apellido?
Doctor, a mí Buenos no me días, llamó. doctor. Ya uno por uno, por favor. Ya le escucho. Díaz Bustamante, doctor, buenos días. Díaz Buenos días. Bustamante, Sofía. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Alarcón Miranda Yaneli. Alarcón Miranda. ¿Alguien más? Castañedas Magda Nixo, doctor. Ya. Castañeda. Asmat. Armando. ¿Alguien más? Sánchez Duárez Henry. No te escucho muy bien. Sánchez Duárez Henry. Ya, Sánchez. Sánchez, ¿tu segundo apellido? Duárez. Suárez. Duárez con D. Ya. ¿Alguien más? Yo, doctor. Palomino Palacios, Lady. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Uy. Ya, están 16. Sí, está bien. Ya todos están presentes. ¿Alguna otra consulta? A lo mejor tienen alguna pregunta. Bien, estos términos vamos a clarificarlo en la hora de teoría con el primer grupo que tenemos a la 1:15, para que puedan ustedes clarificar un poco mejor este concepto y puedan resolver este primer seminario, ¿ya? Bien, si no hay alguna consulta, Doctor, sobre los grupos esperamos sí, que coordinación nos agrupe, ¿cierto? sí, así es, eso nos han quedado a confirmar, posiblemente hoy día no deben estar confirmando ya Porque esta semana creo que bueno, presentamos nuestro primer trabajo. no les he mencionado, miren, sus integrables, tanto su exposición como su informe deben entregarlo hasta el día sábado 12 de la noche, según el cronograma de actividades. Y su primer pasito estarían dando el día miércoles, ¿no? El día miércoles de 12 a 12:10. Así está en el cronograma, ¿ya? Su primer pasito es la próxima semana. Día miércoles, de 12 a 12:10. Son 10 preguntas, falso verdadero, para que coloquen falso verdadero, y tiene que ver, este primer pasito tiene que ver más que todo con la clasificación de variables. Mucho bien la clasificación de variables. Lean bien, por favor, la teoría que tiene que ver con la clasificación de variables, ¿ya? El tiempo de duración del pasito solamente es 8 minutos, sino que el periodo es de 12 a 12:10. Pero el tiempo realmente es 8 minutos, ¿eh? Porque contestan rápido, no es falso verdadero. No sé si tienen alguna otra consulta. Doctor, en informes y exposiciones vamos a seguir algún seguimiento, algo como usted Sí, desee. no, las indicaciones está ahí en el aula virtual, eso no ha cambiado. Las Ya. instrucciones son las mismas, son las mismas. Lo que sí se va a actualizar es las clases y más que todo de ubicación de la sesión, ya, porque como pueden ver ustedes, ahí todavía no se ha actualizado los materiales por sesión. Y en esta semana ya vamos a dejar ordenado ya el aula virtual para que no tengan ninguna confusión, ¿ya? Ya, doctor, a ver si me deja entender. En los informes son carátula, introducción, luego el desarrollo de las preguntas del informe de seminario, conclusiones y referencias Bibliografía. estilo Vancouver, sí. Eso es todo, ¿cierto? Vancouver, efectivamente. Así es, así es. Ya, No doctor, se olviden, gracias. en la carátula siempre debe estar el grupo de trabajo con sus respectivos códigos, ¿no?
Y ya a partir de la segunda hoja ya comienzan a hacer ya el desarrollo del tema, ¿ya? Siempre es importante, en la primera hoja debe estar el título del tema, ¿ya? Por ejemplo, en esta semana, el tema es términos estadísticos en la investigación. De eso se trata este seminario, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, acá damos por terminado este Sí, primer doctor, seminario. disculpe, Sí, en las adelante. exposiciones, va a haber exposiciones, ¿cierto? En las exposiciones, Sí. todos va a ser o sea, obviamente todos van a tener todos los participantes del grupo van a tener que estar en la Sí, tienen exposición. que dividirse, tienen que dividirse en la parte que les toque exponer para que todos participen, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctor, ¿en el informe va marco teórico o de frente vamos al desarrollo de la actividad? Pueden hacer una pequeña introducción más que todo al tema, ¿no? Si colocan algunas referencias, siempre hay que hacer citas, según Vancouver, cualquier resultado que se haga en la introducción del tema, a lo mejor ustedes están presentando algunos resultados, a lo mejor que han sacado de alguna revista o de alguna tesis, a lo mejor siempre colocar la cita, ¿ya? Para que no se vaya a pensar que es plagio, ¿ya? Bien, entonces si no hay preguntas, acá damos por finalizado este primer seminario para este grupo y nos encontramos a la 1:15 para la teoría, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, ¿no? Hasta luego, hasta luego.